grabar de una vez con su permiso, porque todas estas presentaciones quedan grabadas y se suben a ese link que les acabé de subir ahí por el chat y las pueden buscar por el título de la presentación o por el título de la conferencista, el nombre, perdón, de la conferencista. Entonces ahí en ese link que les acabé de colocar es el link del canal de YouTube para que tengan la conferencia. Bueno, y sin más, yo creo que les voy a presentar, tengo el gusto de darle la bienvenida a la profesora Claudia Marcela Velázquez Jiménez. Ella es enfermera magíster en psicología comunitaria, especialista en filosofía de la ciencia. Hoy nos trae la conferencia titulada ¿Qué significa contar con una política pública de enfermería en Colombia? Muy importante el tema el día de hoy. Bueno, bienvenida, doctora. Ya le voy a empezar a compartir. Gracias. Bueno, María Beatriz, de verdad, muchas gracias a la Universidad Quindío, a Enfermería por invitarme y por generar este espacio para compartir un tema que creo que es muy importante en la actualidad de nuestro país, que es hablar sobre la política pública de talento humano de enfermería en Colombia. eh, y el plan decenal que hace posible la operativización de esa política. En primer lugar, yo creo que algunos de ustedes seguramente, les que me están escuchando, eh, habrán ya probablemente oído que en Colombia en estos últimos 3 años se ha venido trabajando sobre una política nacional de talento humano. Pero la pregunta entonces surge, ¿qué significa contar con una política pública de enfermería en nuestro país? ¿Tiene sentido? Si ya nosotros tenemos dos leyes, ¿para qué? ¿Será que realmente tiene un impacto esto o definitivamente es algo que se va a quedar ahí como una escrito y no más? Entonces creo que esa va a ser la pregunta que vamos a resolver. Entonces, bueno, pues iniciemos. La siguiente, por favor. Yo creo que la primera reflexión que uno tendría que hacer para poder hablar del significado de la política pública necesariamente tiene que ser el preguntarse qué es una política pública, ¿cierto? Y cuál es su significado. En primer lugar, las políticas públicas tienen como un marco importante, un análisis que se hace de una situación, ¿cierto? Que afecta a lo nacional, porque es una política nacional, que promueve primero pues una identificación de problemas de un grupo específico, de un grupo de interés, que se organiza, participa y genera un escenario de cooperación entre el gobierno nacional y la sociedad, ¿cierto? Como con una intención, y esa intención es la acción. Yo siempre trato de traer a colación a una filósofa política que me encanta, que se llama Hannah Arendt, o se llamaba Hannah Arendt, porque si algo trabajó ella en su propuesta filosófica fue entender la política como una posibilidad de acción. O sea, todo lo que es acción es político, ¿cierto? Porque la acción tiene una intención que genera transformación. Para bien o para mal, no vamos a calificar, digamos, no le vamos a poner un adjetivo, sino que simplemente vamos a entender que la política necesita la transformación. Es una acción organizada, participativa, de cooperación que implica una transformación. La siguiente. En ese orden de ideas, entonces, hablar de la política pública de enfermería en Colombia, estaría buscando una serie de acciones, ¿cierto? Para poder realmente generar transformaciones. Vamos a mirar un poco, entonces, qué es lo que busca. Primero, busca objetivos de interés o beneficio para las personas que ejercen la enfermería. Entonces, estamos cumpliendo con la lógica de que es hacia un grupo de interés
¿cierto? Y este grupo de interés es un grupo que por mucho tiempo ha venido percibiendo la necesidad de transformación. En este momento yo estoy ejerciendo el rol de presidente del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, que según la ley 266 de nuestro país señala que es la máxima autoridad de la enfermería en Colombia y es la asesora del gobierno nacional para las cuestiones de la enfermería. Y digamos, este rol me ha permitido y nos ha permitido a las organizaciones, porque una cosa interesante va a ser ver cómo se ha venido estructurando un papel de articulación entre todas las organizaciones y agremiaciones que representan la enfermería en Colombia, para dar cuenta de una sensación, de un malestar, de una perturbación que hay en relación con esa necesidad de transformar la profesión. En el sentido de que, si bien es cierto, todos los que somos enfermeras, enfermeros, entendemos que somos fundamentales en el sector salud, por otro lado, percibimos que no se nos reconoce de la manera adecuada en ese proceso. Entonces, esta política pública busca objetivos, ¿cierto? Proponer propósitos y objetivos para beneficiar las personas que ejercen la enfermería. Y cuando hablo de las personas que ejercen la enfermería, estoy incluyendo a los profesionales de enfermería, a los que tienen posgrados en enfermería, pero también a los auxiliares de enfermería. Bueno, otra de las cosas interesantes de esta política, que necesariamente tengo que pasar después a contarles de qué se trata la política, ha sido construida de forma participativa. Yo creo que no hay una profesión en Colombia que se haya dado la pena de hacer un trabajo nacional en las regiones para dar cuenta de la definición de los problemas que tiene la enfermería. Llama la atención que nosotros recogemos los problemas que tiene la enfermería desde hace casi 50 años. Es decir, desde que la enfermería en Colombia se vuelve una profesión fuerte, digamos, fuerte en el sentido de que genera unos escenarios de formación en todo el país. Y lo que llama la atención, y como ustedes lo van a ver, es que en ese ejercicio de ir por las regiones, de escuchar las preocupaciones y identificar los problemas, también escuchamos voces de propuestas y de soluciones. Entonces, esto nos permitió empezar a pensar que era posible cumplir con la lógica de hacer una política pública porque generábamos una participación, ¿cierto? Que nos permitía de alguna manera unos mínimos encuentros en relación con las problemáticas que se están sucediendo en la enfermería en Colombia y las posibles soluciones que pudiéramos proponer. Que no solamente vienen desde las profesionales y el Grupo Humano de Enfermería, sino también del gobierno nacional, y esto es muy importante. Ha sido resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. Yo les quiero decir que nosotros generamos un ejercicio investigativo para hacer un diagnóstico nacional que pueden encajar en una lógica de investigación-acción participativa, ¿cierto? Porque somos nosotros mismos los que estamos generando desde nuestros sentidos ese proceso de diagnóstico y de investigación, pero no nos quedamos ahí, sino que participativamente nos organizamos para proponer las soluciones. Entonces estamos dando cuenta de esa mirada investigativa que nos da la posibilidad de utilizar la metodología que propone la investigación acción participativa, que los que no lo saben y los que lo saben lo recuerdan, es una metodología que surge en Colombia precisamente a propósito de todo de la problemática social colombiana, pues con el profesor Falporta. Bueno, otra de las cosas interesantes que podríamos ver en la política, y como les digo, voy a ir desarrollando el tema, es la factibilidad. Cuando nosotros estamos proponiendo soluciones es porque sabemos que es posible hacerlo, que no es una ilusión, sino que es posible en un tiempo determinado y tiene factibilidad, ¿cierto? No estamos generando cosas locas de la estratosfera. Estamos mirando la realidad colombiana y cómo la realidad colombiana, si propone una organización y un escenario que lo permita y todos los actores tienen una voluntad política de transformación, tiene factibilidad.
Y otra de las cosas interesantes es que incluye la participación de actores gubernamentales como de la enfermería y como de la sociedad, ¿cierto? Porque la política busca es eso, ¿cierto? Busca generar esos encuentros. Bien, la siguiente. Entonces, la política pública de talento humano que estamos proponiendo tiene un origen en el 2019, cuando el Consejo Técnico Nacional de Enfermería de este periodo inicia un trabajo que se ha venido desarrollando durante estos 3 años, ¿cierto? Y que genera una primera cosa, y esto yo creo que es un aprendizaje que hemos tenido en Colombia, y es que la enfermería siempre ha tratado, digamos, las diferentes asociaciones y diferentes gremios siempre han tratado de generar transformaciones, de proponer diagnósticos y soluciones, pero había una dificultad, es que un poco cada uno tiraba para su lado. No hemos entendido la necesidad de trabajar en red. Y uno de los primeros, digamos, aportes que hemos podido generar en estos 3 años es que por fin comprendimos que si nosotros no trabajamos en un cuerpo colectivo hacia ese propósito, no vamos a transformar la realidad que queremos. Entonces, el Consejo Técnico, y acá me toca recordarles a los que no saben y de pronto a los que lo saben volverlo a recordar, el Consejo Técnico por ley está conformado por 2 miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAE, por 2 miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, y por el ministro o su delegado de salud y por un miembro de la representación digamos, de los usuarios, de los usuarios del sistema. Pero 4 o 5 personas pues no tienen la capacidad realmente de generar esa visión nacional que se necesita para hacer realmente un proceso de asesoría y de rectoría de lo que significa la enfermería. Entonces, la primera decisión fue tener como invitados permanentes, ¿cierto?, a las demás asociaciones nacionales, a la organización colegial, ¿cierto?, a el Tribunal Ético de Enfermería, que nos aporta una muy interesante sobre lo que significa la seguridad del trabajo de enfermería en el país en las condiciones actuales. Y algo fundamental y que tengo que dar un reconocimiento muy especial es el trabajo coordinado de los estudiantes en Colombia. La Asociación Colombiana Estudiantil Colombiana del país ha venido generando un trabajo coordinado, organizado, nacional, que nos muestra que es posible desde la formación pensarse de otra manera o buscar otras formas de relación, ¿cierto? Y participar de manera activa porque los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes tienen mucho que decir, muchísimo que decir sobre lo que ellos están sintiendo en su formación. Entonces, en estos 3 años, surge algo también al mismo tiempo con el mundo. Es pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Siguiente, por favor. Resulta que en el mundo también se está sintiendo esa necesidad de pensarse la enfermería de otra forma, ¿cierto? Bueno, tenemos que señalar que Gran Bretaña, digamos, como cuna de la enfermería por el nacimiento de Florence Nightingale, genera un movimiento de investigación frente a lo que está pasando con la enfermería en los 200 años del nacimiento de esta enfermera insigne, y genera un informe que no es menor, es un informe mundial que habla del triple impacto de la enfermería. Es curioso, pero cuando uno empieza a revisar, los que empiezan a hacer estos tipos de informes son inclusive los compañeros de la medicina. Y van a empezar a encontrar que si se invierte en enfermería, ustedes saben que nuestro mundo tiene una lógica económica, ¿cierto? Y que lo económico suena, cuando se habla de lo económico suena. Entonces, una de las cosas que demuestran es que si se invierte en enfermería, se va a invertir en el sector salud del mundo y por ende en la mejora de la calidad de la salud de las personas. Pues claro, porque si yo invierto en enfermería, ¿cierto? Pues voy a mejorar la seguridad de los pacientes, porque voy a tener personas profesionales que saben hacer lo que saben hacer y tienen además una relación directa con las personas que atienden los sujetos de cuidado. Y esto va a disminuir
de enfermedad, digamos, si trabajamos en la promoción y la prevención, por ejemplo, un área de la atención primaria donde nosotros hemos venido desarrollando un papel fundamental, pero también a nivel asistencial, porque disminuimos los riesgos por malas prácticas, que son los que tenemos en países como el nuestro, donde tenemos una enfermera o enfermero con 40 pacientes y no podemos dar cuenta de un cuidado directo. Primer llamado, ¿cierto? La enfermería siempre se ha caracterizado por decirse a sí misma que trabaja con el cuidado de enfermería a los pacientes, que los sujetos de cuidado son nuestra principal objeto o sujeto de atención, ¿cierto? Objeto de estudio, pero sujeto de atención, y que es ahí el centro de nuestra labor, pero cuando vamos a mirar la acción que hacemos, casi siempre estamos alejados realmente de ese hacer y ese objeto de estudio que tenemos y ese propósito de trabajo que es acompañar las personas en sus procesos tanto de salud como de enfermedad. Entonces, el informe de triple impacto dice eso, oiga, venga, si le invertimos a la enfermería, vamos a generar cosas interesantes en el sector salud. Pero además, oh sorpresa, la mayoría que trabajan en enfermería en el mundo son mujeres, ¿cierto? Y los objetivos de desarrollo sostenible están diciendo que hay que trabajar con las mujeres y que hay que generar unos escenarios de desarrollo mejor para las mujeres. Y si le trabajamos a la enfermería, pues estamos aportándole a ese desarrollo mejor de las mujeres, ¿cierto? Y también, señala el informe del triple impacto que unido a esas dos cosas, ¿qué tal si le trabajan también al empoderamiento de lo que significa de la enfermera y enfermero en el rol tan importante que desempeña en el sector salud? Porque descubrieron que la mayoría de las personas que trabajan en salud, es decir, más del 50% del personal sanitario corresponde a enfermería. Y que si no cuidan esas enfermeras, sobre todo, no estoy excluyendo a los enfermeros, ¿cierto? O a las personas o a otras personas, pero que si no los cuidan, el sector salud mundial se va a colapsar, porque entonces, ¿quién va a cuidar a las personas? ¿Cierto? Entonces, generan una estrategia que en Gran Bretaña se llama Nursing Now, empiezan a decir, bueno, no la enfermería para el otro año, ni para después, la enfermería ya, ¿cierto? Y en esa enfermería ya, entonces empieza la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermería, a decir, venga, sí, hagámosle a esto, hagamos una campaña internacional. Yo creo que ellos no se esperaron, los que iniciaron esta campaña, el impacto que ha tenido a nivel de todo el mundo, porque además aparece la pandemia 2020, ¿cierto? Y en el 2020 que se suponía la Organización Mundial de la Salud había declarado el Año Internacional de la Enfermería, pues se vuelve el Año Internacional de la Enfermería, pero en un escenario de dolor y de tristeza, ¿cierto? De sufrimiento y de evidencia de las grandes problemáticas de reconocimiento de estamos en Europa a las enfermeras colapsadas porque pues ya no dan cuenta, ya no pueden atender la gravedad de la pandemia, ¿cierto? Empezamos a ver en todos los países, en Colombia, cuando llega en abril, en marzo, el pico de la primera ola de la pandemia, empezamos a ver cómo nos empezamos a dar cuenta de la crisis tan grande del sector salud, de todo el personal sanitario y especialmente de enfermería. Y empezamos a ver entonces las problemáticas con mayor que no tenían trabajo y siguen sin tener las no son las que trabajan por servicios, no realmente por contratos laborales, tienen 2 trabajos para poder subsistir y que además no tienen los mecanismos o elementos de protección. Hicimos nosotros un primer paneo en abril y lo grave era que no habían elementos de protección para las enfermeras y enfermeros ni para el personal de salud. Entonces, este triple impacto genera un escenario muy interesante de esta estrategia y empieza a generarse ese movimiento. El Consejo Técnico Nacional se vuelve un grupo nacional que recoge a los demás grupos que obviamente con su autonomía desarrollan acciones para hacer ese llamado al mundo, ¿cierto? Al mundo colombiano y a empezar a trabajar sobre la importancia de la enfermería. Y
empieza a entender, ¿cierto? Que a propósito, que tiene que aprovechar este momento histórico que se está hablando para proveer algo que permita generar un escenario real de cambio, de transformación, y empieza a trabajar a nivel nacional en la política. Siguiente, por favor. Aquí estas fotos lo que quieren señalarles es cómo empezamos a generar un movimiento realmente nacional, donde han participado más de 800 enfermeras y enfermeros de todo el país, tanto a nivel presencial en su momento. Nosotros en el 2019 y a principios del 20 pudimos hacer 6 encuentros nacionales. Hicimos un montón de encuentros a través de vías virtuales, abrimos todos los canales de consulta para poder empezar a enriquecer la política. Hicimos un ejercicio de estructuración de toda la información que nos llegó, hicimos unos talleres con el diagnóstico, pero también con las soluciones. Ahí las personas qué soluciones veían posibles para realizar esta transformación. Entonces, el ministro de Salud en su momento se compromete con el Consejo Técnico Nacional y dice, vamos a nombrar una persona en el ministerio, enfermera o enfermero, que represente o que pueda ser interlocutor, porque en ese momento no había ningún profesional de enfermería en el ministerio que fuera interlocutor directo con el Consejo Técnico y con las demás agremiaciones. Nombra a esta persona y empezamos un trabajo conjunto con el director de talento humano de ese momento, ¿cierto? Y empezamos a generar esta estructura de diagnóstico para poder levantar la información necesaria para empezar a proponer la política. También tuvimos el apoyo, digamos, de senadores que entendieron, fueron sensibles al tema. Quiero decirles que la enfermería a veces no suena, ¿no? Pero aprovechando toda esta estrategia, estos senadores nos permiten hacer una audiencia pública que yo diría nos da el camino y el inicio para empezar a trabajar realmente en la consolidación de una propuesta que generara esa política. Siguiente. Esto pues entonces nos permitió construir un diagnóstico nacional, como les digo, que fue caracterizado. Hicimos la recolección de toda la información que teníamos y pudimos estructurar 3 grandes categorías, que además, qué casualidad, son las categorías que más duelen en todo el mundo, ¿cierto? Y en ese gran diagnóstico nacional cogimos las 3 grandes categorías que tienen que ver con, primero, las condiciones laborales críticas, ¿cierto? Ya lo he mencionado, las contrataciones no directas, contrataciones a través de tercerización, pagos por servicios cuando son personal de primera línea, y la legislación colombiana ya ha dado sentencias sobre que está prohibido contratar personas de primera necesidad en el trabajo a través de contratos de servicios, y sin embargo, pues en Colombia seguimos en ese proceso. Ya dijimos también que horarios poco adecuados para las personas que supuestamente deben cuidarse a sí mismas para cuidar al otro, porque se supone que debemos ser coherentes con nuestra profesión, y yo creo que uno de los profesionales que más ataca su propio tocado a veces son los profesionales de enfermería. Y bueno, generamos ahí entonces todo un diagnóstico que además retomó los diagnósticos pasados, se correlacionaron, ¿cierto? Y realmente pues es evidente que tenemos ahí unas problemáticas graves. Otra de las grandes problemáticas que nosotros pudimos, digamos, establecer es que, si bien es cierto, la educación profesional y posgradual, por lo menos en Colombia, ha tenido una mejora en su calidad indiscutible. Nosotros tenemos 68 programas de enfermería, 65 activos, de los cuales solo 24 tienen la acreditación de alta calidad, ¿cierto? Pero los demás están trabajando para la acreditación de alta calidad. Y la acreditación de alta calidad entendida como unos criterios, digamos, que favorecen unas mejores condiciones para la formación de las personas que están estudiando enfermería. Y tenemos también un avance en la educación postgradual.
Sin embargo, tristemente, a pesar de la necesidad que el sistema tiene en relación con esa formación posgradual, de abrir esas mentes enfermeras y enfermeros, hay un poco reconocimiento posgradual en enfermería. Y acá hago énfasis en enfermería, porque lo que vemos es que los profesionales de enfermería entonces empiezan a migrar hacia otras corrientes de formación, ¿cierto? Hacia la antropología, hacia la psicología, hacia la filosofía, hacia la gerencia, que permite a la auditoría, que es muy querida por los posgrados, pues genera mejores condiciones de este profesional, busca tener un mejor reconocimiento. Y tristemente las maestrías en enfermería no tienen, o las especializaciones en enfermería, no tienen ese impacto y ese reconocimiento financiero, además, no solamente social, que realmente amerita el trabajo que se desarrolla por su gran complejidad. Y bueno, la tercera, que ha sido un cambio, digamos, un cambio en la necesidad de generar un cambio en la resignificación de la representación social de la enfermería. Para ninguno es un secreto que nosotros estamos en un mundo patriarcal, ¿cierto? Con una organización jerárquica médica, ¿cierto? Medicalizada, como lo llamaba Foucault, porque no solamente en otras profesiones de salud que no son médicos, y que pues toda esta cultura que tenemos pues necesita resignificarse. Y aquí la palabra, resignificarse, ¿cierto? Y eso necesita una transformación mente-cuerpo, es decir, que yo me proponga en el escenario público del ejercicio profesional de otra manera, ¿cierto? Que yo no continúe repitiendo los esquemas que me han formado como enfermera o enfermero desde el modelo patriarcal, sino que empiece a transgredir y generar ruptura de esos límites impuestos y empecemos a pensarnos de otra manera, a organizarnos de otra manera para realmente aportar a esa labor que nos comprometimos cuando estudiamos enfermería, que es el cuidado de las personas, ¿sí? El cuidado de enfermería de personas. Pues bien, entonces hicimos ese diagnóstico nacional muy soportado por como les digo, más de 800 profesionales de todas las áreas asistenciales, doctores, profesores de universidad, profesionales de autónomos con sus propias empresas, estudiantes de enfermería, inclusive auxiliares de enfermería. Entonces, creo que esto no es menor lo que hemos hecho, sino que ya tenemos una propuesta, ¿cierto?, diagnóstica que muestra nuestra problemática, pero lo bonito de la política es que también nos permite proponer soluciones. Siguiente. Entonces, aparece ya un documento más estructurado. Hacemos una síntesis de la Política Nacional de Enfermería, la llamamos Resignificando la Profesión de Enfermería en Colombia, la pusimos al debate público también, recibimos muchas, digamos, apuestas a soportar lo que había escrito, pero también a transformar, nos dieron mucha información y finalmente logramos hacer una síntesis, que es la síntesis que en este momento tiene el Ministerio de Salud y en este momento ya está pasando la última etapa, que es la consulta pública para que salga un acto administrativo de formalización de la política. Siguiente. Ya hemos hablado entonces de todos esos antecedentes y ese marco, ¿cierto? Y aparece entonces cuál es el objetivo de la política que tenemos. Y es como les decía al comienzo, la política busca establecer lineamientos para el desarrollo del talento humano en enfermería en Colombia a través del fortalecimiento de las tres áreas que hemos determinado como críticas: condiciones laborales, calidad de la educación en enfermería y la autonomía y liderazgo profesional. Entonces, la política no es un documento allá guardado. La política es
un escrito para hacerlo vivo, ¿cierto? Porque si establece lineamientos quiere decir que a nivel nacional todas las entidades, instituciones en los diferentes niveles, macro, meso y micro, ¿cierto? Deben acogerse para empezar a generar una acción que permita realmente dar cuenta de esta política que ya les voy a presentar siguiente. Tiene un contexto político y normativo que me parece es importante que lo conozcan los que me están escuchando. Que esta política está basada en un contexto internacional que genera un escenario propicio que tiene que ver primero, pues por supuesto, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Y que tiene que ver con todas las declaraciones internacionales sobre talento humano en salud que han sido reconocidas por todos los ministerios de salud del mundo y que toman como un ente principal, como un actor principal del sistema, los profesionales de enfermería y el personal de enfermería en general, y que declaran la importancia que tiene y la necesidad que tiene que los países se comprometan a generar condiciones adecuadas para el desarrollo de este profesional siguiente. En lo nacional, nuestro país tiene algo muy interesante y es que tiene dos leyes, ¿cierto? Tristemente, son leyes que a veces ni siquiera los propios enfermeras y enfermeros conocemos. Sabemos que existen, pero a veces no las hemos leído al detalle. Si las leyéramos un poco más, entenderíamos que ya hay un campo de acción que debía ser cumplido. Tristemente, la ley se ha operatizado en toda su complejidad, ¿cierto? Que son la ley 266 del 96, que reglamenta la profesión de enfermería en Colombia, y la 911, que es el código deontológico, que en este momento está siendo ajustado, y aquí es importante que ustedes lean, entren a la página del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería y vean cómo se ha procurado determinar y detallar mucho mejor lo que tiene que ver con el código de ética profesional, que nos da un campo de acción mucho más claro y que nos permite sentirnos más seguros en nuestro trabajo, porque vamos a tener un soporte para decirle a las personas con las que trabajamos, sobre todo en las instituciones y en las gerencias, que hay cosas que nosotros no debemos hacer y no podemos hacer porque va en contra de nuestro código deontológico. Entonces, muy importante. Y algo fundamental es que nuestra política está completamente en correlación con lo que la política de talento humano en salud de Colombia señala, la ley 1174 del 2007. Si ustedes miran los diagnósticos que da la ley de talento humano, se corresponden perfectamente a los diagnósticos realizados en enfermería en Colombia. Y, por supuesto, todos los documentos de las organizaciones de profesiones de enfermería y la jurisprudencia sobre temas relacionados con condiciones laborales que, como les digo, ya existen. Por lo tanto, la política se hace algo viable, algo que realmente se puede aplicar. Y, claro, algo que nos marca, y es la ley estatutaria de salud, ¿cierto? Que la salud es un derecho y que como es un derecho amerita unos actores que puedan generar esa atención en salud en condiciones dignas. Siguiente. Los enfoques que tiene la política son 4. El enfoque de género, porque como les digo, pues nosotros consideramos que era importante evidenciarlo. Un enfoque de derechos, porque realmente al proponer condiciones laborales y garantizar que efectivamente esas condiciones se den, pues permite un ejercicio de los derechos de desarrollo profesional adecuados. Un enfoque diferencial e intercultural, porque si algo hemos entendido es que Colombia son muchas Colombias juntas, ¿cierto? Y que si nosotros no entendemos desde la formación que los sujetos de cuidado con los que nosotros trabajamos son diferentes, que las culturas son diferentes y que tenemos que aprender lo intercultural, porque desafortunadamente nosotros tenemos un paradigma occidental donde no sabemos y no comprendemos realmente el concepto de la interculturalidad, y normalmente lo que hacemos son ejercicios dominantes frente a aquellas poblaciones que aparentemente son más vulnerables. Entonces, queremos un enfoque diferencial en ese trabajo, porque además las enfermeras y enfermeros también somos diferentes dependiendo de las regiones. Y algo que parecería absurdo a mi manera de ver, y es trabajar un enfoque de humanización en el trabajo de enfermería. Y digo absurdo porque se supone que enfermería trabaja el cuidado de las personas.
Pero el Tribunal Nacional de Ética nos ha hecho ver, ¿cierto? Y además nuestras percepciones y en los diagnósticos, que si alguien maltrata, y tengo que decirlo, genera violencias contra los profesionales de enfermería, son los mismos profesionales de enfermería. Pareciera que nosotros, en lugar de entender que somos un cuerpo colectivo, insisto, un grupo colectivo, un colectivo en red, que si trabaja junto, mejora junto, no. Lo que nosotros a veces hemos entendido es que tenemos que tener unas competencias internas que generan unos enfoques que no pasan por la organización, sino por las violencias, las microviolencias, ¿cierto? Y pues tenemos que revisar, y con los pacientes o con los sujetos de cuidado, como ustedes los quieran denominar, porque muchas de las quejas que existen tienen que ver con este proceso de humanización. Entonces queremos que nuestra política pues haga la reflexión sobre estos aspectos. Siguiente. Entonces, ¿qué esperamos con esta política? Nuevamente la pregunta, ¿para qué una política? ¿Para qué hacer todo este esfuerzo? ¿Cierto? Pues nosotros que pensamos que para el esfuerzo sirve para varias cosas. Primero, para que todos y todas los que me están escuchando y ojalá logremos capturar la atención de las enfermeras y enfermeros que de pronto están en regiones apartadas o en lugares donde a veces no dan cuenta de esta información, entiendan que si trabajamos conjuntamente en la operativización de esta política a través del plan decenal, y es un plan que va a ser, que debe ser aterrizado en los diferentes niveles, ¿cierto? Podemos pensar en generar mejora de condiciones laborales hacia unas condiciones de laborales dignas, y ya les digo que ya están trabajando en esto. Generar condiciones para la formación profesional y posgradual y su reconocimiento, ¿cierto? No pueden ser pocos los que hagan un posgrado, ¿cierto? Deberíamos ser muchos los que pudiéramos acceder a ese tipo de formación, pero además con una mirada de desarrollo personal que enriquezca nuestra forma de sentir y ver la vida. Y una generación de condiciones y de desarrollo de liderazgo y transformación de la representación social de la enfermería. Que podamos contagiar a las personas del común para que entiendan que la enfermería no es el ayudante del médico. Miren, es triste a veces en la lógica popular, aquella persona que tiene un uniforme blanco, porque además se uniforma blanco, ¿cierto? Es el ayudante del médico. Cuando nosotros podamos generar unas condiciones de reconocimiento social donde las personas entiendan que nosotros somos con la medicina para el trabajo de mejora de las condiciones de vida de las personas, cambiará la lógica de muchas cosas, ¿cierto? Y eso pasa, por ejemplo, por los medios de comunicación. Si algo hemos hecho en estos 3 años, cuando la pandemia nos ha permitido tener más voz, es aclarar que nosotros no somos los que ayudamos a los médicos, ¿cierto? Los queremos, nos trabajamos conjuntamente, pero somos compañeros y compañeras con ellos para el trabajo que hacemos con las personas. Y nos ha tocado aclararles a los periodistas, ¿cierto? Que efectivamente es inminente la necesidad de que ellos descubran que la enfermería es una profesión que tiene todos unos desarrollos que no se conocen. Muy bien, siguiente. Entonces, esos resultados que se esperan, pues necesitan un marco estratégico para hablar en la lógica actual, ¿cierto? Un marco estratégico que nos permita operativizar esas 3 grandes áreas de trabajo que nos hemos propuesto. Siguiente. Y es que ese plan lo generamos con unas líneas estratégicas y unas líneas de acción operativas que generan unos objetivos operacionales, unas meras actividades que se deben traducir en proyectos, ¿cierto? Entonces tenemos, en condiciones laborales tenemos 4 líneas grandes operativas. La primera, muy importante, es la ratificación del convenio 149 de la OIT por el gobierno nacional. El gobierno en 1977 señala su intención de firmar el convenio 149, pero necesita ratificar, o sea, lo firma, pero no lo ratifica a través de una norma. En este momento quiero decir que salud con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos del país,
para firmar y ratificar este convenio, inclusive con el Ministerio de Relaciones Internacionales. Ya hay avances, ya hay grandes avances, y si logramos ratificarlo, pues vamos a tener una posibilidad de generar unos mínimos de reconocimiento laboral para el país. No se puede, digamos, poner las gafas. La ratificación del convenio de 149 implica unas áreas específicas del trabajo de enfermería. Si ustedes lo leen, van a ver que ahí se señala que el país se compromete a dignificar el trabajo de enfermería, a generar un estatuto mínimo de reconocimiento laboral digno, como les digo, porque pues poner cifras ahorita es muy complicado, pero se comprometería a que de alguna manera se estableciera unos mínimos adecuados de salarios, ¿cierto? Y de formas de contratación que dignificaran la profesión de enfermería. Ahí estamos trabajando muy fuertemente, como les digo, hemos avanzado y pues la idea es poder hacer un proyecto que ratifique el convenio. Tenemos la necesidad de hacer un trabajo en la formalización laboral y la seguridad de salud en el trabajo. No puede ser posible que las personas no tengan seguridad en su trabajo. Hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo, hemos hablado con la Procuraduría, en fin, hemos hecho un ejercicio para señalar que hay necesidad de que se creen mecanismos de vigilancia y control para que los hospitales no puedan contratar personas tercerizadas, ¿cierto? Esto no es una cosa fácil. Ya hay sentencias que señalan que los hospitales, por ejemplo, las instituciones hospitalarias, no pueden hacer ese tipo de contrataciones. Sin embargo, todavía ustedes saben que en Colombia pues, se generan pues, cosas en contra de la ley. Pero bueno, es un trabajo que estamos realizando. Otra de las líneas operativas es propiciar una libertad sindical y de negociación colectiva. La gente vive temerosa, vive con miedo, no quiere participar en denunciar los atropellos que a veces se tienen en las instituciones porque tienen miedo de perder su trabajo. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes se afilien a las agremiaciones, porque de alguna manera las agremiaciones en Colombia, colegio, están tratando de trabajar por esta dignificación laboral. Una educación continua y formación de posgrado en el ámbito laboral, ¿cierto? Hay que comprometer a las instituciones para que generen de desarrollo, generen lineamientos y proyectos de desarrollo profesional. Hay algunos proyectos como el proyecto Magneto que busca generar que las enfermeras y enfermeros se apropien de la institución, porque eso ya está demostrado. Cuando yo trabajo en una institución contento, me siento feliz, puedo aportar y mejora la institución y mejora la seguridad del paciente y mejora todo. Entonces, en eso estamos trabajando. Educación en enfermería y calidad en la formación. Calidad, tenemos que seguir trabajando para preguntarnos cuando hablamos de calidad en la formación de qué estamos hablando, ¿cierto? Si realmente estamos haciendo propuestas curriculares que realmente den cuenta de la formación que necesita el país, o estamos repitiendo esquemas de otros países, ¿cierto? Estamos realmente entendiendo que la calidad en la formación implica unas personas que entiendan el cuidado de enfermería más allá de la parte administrativa y realmente se ocupen de lo que fueron formados, que son los sujetos de cuidado. Calidad de formación en posgrados, ¿cierto? Hay necesidad de formación en posgrados en Colombia, bastante necesidad de formación, pero eso implica, como les digo, trabajar también en la remuneración. Educación continua para los docentes. Muchos docentes hemos llegado a la docencia realmente sin saber muy bien qué es ser docente. Ser docente implica una serie de competencias muy importantes en diferentes dimensiones. Cada vez se nos exige más. Tenemos que hablar segunda lengua, casi tercera lengua. Tenemos que saber de tecnologías. Tenemos que usar la ramificación, pero además tenemos que saber la disciplina, entonces la epistemología, pero además tenemos. ¿Y quién nos forma para eso? Entonces, esa es una pregunta que trata de resolver este proyecto. Incentivos que haya en el gobierno para que se estudie enfermería. El país, si realmente se preocupa por su sector salud, va a tener que generar esos estímulos, becas, por ejemplo, porque cada vez hay menos enfermeros. Colombia es el sexto país de Latinoamérica que menos enfermeros tiene. Tiene más o menos 12 o 13 enfermeros por cada 10.000 habitantes, mientras que Estados Unidos tiene casi 200 enfermeros por 10.000 habitantes. ¿Cierto? Entonces hay que pensar en eso.
Incentivos para la investigación, para la innovación y la tecnología. Nosotros sabemos que nos roban las ideas. Tenemos ideas grandiosas de innovación, pero hay otros, los laboratorios, por ejemplo, capturan nuestras ideas, ellos se enriquecen y nosotros seguimos trabajando para, digamos, aportarles esas ideas. Autonomía y liderazgo fundamental. Nosotros tenemos que fortalecer el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, las asociaciones y organizaciones de enfermería. Tenemos que generar escenarios para poder generar ese trabajo nacional, que no sea solamente de voluntad, porque yo quiero decirles, yo en este momento soy la presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería con mucho orgullo, con mucho trabajo, pero solamente con mi pasión y mi voluntad. ¿Cierto? No hay ningún tipo de remuneración diferente al querer estar aquí trabajando con las demás organizaciones en esa dignificación que me han dado a mí en ese rol que estoy en este momento ejecutando. La Rectoría y Representación de Enfermería, si en algo estamos trabajando, es en hablar con los ministerios de Salud y Educación para decirles que tenemos que estar sentados en las mesas donde se toman decisiones, que no tomen decisiones por la enfermería de Colombia, que tienen que contar con nosotros para tomar esas decisiones en el sector salud. Hemos estado trabajando, hemos participado y tenemos que seguir ampliando los caminos. Y visibilización y reconocimiento social de la profesión. Entonces, ¿para qué una política de talento humano de enfermería? Pues para mejorar la visión que tiene el país de la enfermería en Colombia y para cada vez generar unos procesos de liderazgo que realmente demuestren la capacidad tan grande que tienen las enfermeras, enfermeros y enfermeras en Colombia, ¿cierto? Y que si logramos en estos 10 años avanzar en estas tareas, probablemente en el 2030 alguien estará acá dando cuenta y en eso es importante mirar los retos entonces que tenemos y ya voy a terminar. Siguiente. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones de la política en los retos? Como lo digo, yo creo que tiene que haber niveles de desarrollo de la política, en lo nacional, en lo regional y en lo local. En lo nacional, el reto más grande es seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con todas las organizaciones de enfermería. Aquí tengo que decir que el Consejo Técnico Nacional actual termina su labor en este año, entrega a un nuevo grupo de personas las banderas y el reto de las personas que continúen en este Consejo Técnico tiene que ser que sigan en el proceso de armonización con los consejos técnicos locales y con las organizaciones nacionales. No pueden desfallecer porque hemos hecho un esfuerzo muy grande estos 3 años para lograr consolidar este trabajo. Entonces, los que siguen tienen que seguir con esa mirada. Y con el ministerio, tenemos que trabajar con el gobierno nacional, ¿cierto? Tenemos que hacerlos entender la importancia de este trabajo que estamos desarrollando y creo que ese es un trabajo que debe continuar. Ahorita nuestro reto es que en este año se formalice la política que estamos trabajando ya a través de una resolución por parte del Ministerio de Salud. Como les digo, el ministro de Salud actual, Fernando Ruiz, se comprometió con el Consejo Técnico en una reunión formal del Consejo Técnico hace 2 meses, se comprometió con nosotros a formalizarlo a través de una resolución. Ya el ministerio en el último reunión que tuvimos, se comprometió, ya están andando pues toda la parte jurídica, ustedes saben que eso no es rápido, ¿no? Y ya solamente faltaría la parte, digamos, de audiencia pública, donde pues el público en general revisa la resolución para dar cuenta de la formalización. Y algo importantísimo es que hay que trabajar en la coordinación y articulación con los ministerios de Educación y Trabajo. Pronto tendremos una reunión con estos ministerios para empezar a revisar el plan. Ellos ya lo han revisado. El Ministerio de Educación no quiso asistir a nuestra audiencia pública, pero ya le hicimos un llamado para empezar a decir, venga, nos tenemos que sentar todos porque esto se trabaja entre todos. La nación y el país. Y la nación, país y nosotros como enfermeros y enfermeras. Y muy importante, y ustedes van a ser veedores, pero también actores, para hacer el seguimiento de estos 10 años. Vamos a tener que hacer unos avances, por lo menos cada 3 años, para mirar cómo vamos con todos estos compromisos que hemos adquirido. En lo regional es fundamental fortalecer los consejos técnicos locales. Ya se han ido formando los consejos técnicos locales, pero no en todos los departamentos tenemos consejo técnico. Y eso tiene que ser un trabajo con las universidades, con los miembros de ANEC de las diferentes regiones y con las secretarías de salud
que hay en los departamentos para realizar el plan de trabajo local. Y la constitución y fortalecimiento de redes interhospitalarias con las redes académicas y las redes de especialidades. Acá las universidades tienen un papel fundamental porque tienen convenios docencia-servicio que pueden impactar a los hospitales o las instituciones e invitarlos a generar realmente estas redes interhospitalarias. Y en lo local es fundamental que cada uno de los que me está escuchando, ¿cierto? Y desde las instituciones empiece a asumir la política como propia, que cuando vayamos a hacer un plan de enfermería de la institución, tengamos en cuenta la política, que cuando vayamos a mirar el ajuste curricular de nuestro plan de estudios, tengamos en cuenta la política, que cuando hagamos actividades y en las empresas que tienen trabajo con enfermería, revisen la política y la pongan a marchar en sus elementos constitutivos, ¿cierto? Y bueno, en lo académico, como lo digo, transversalizar el ejercicio político, que es fundamental para tener ese proceso de liderazgo. Siguiente, por favor. Ya para terminar, entonces, y nuevamente darle respuesta a la pregunta, ¿para qué una política? ¿Para qué la política? La política para transformar y aportar al desarrollo de las enfermeras, enfermeros en Colombia. Y quiero terminar, si ustedes me lo permiten, con este cuentico o frase de Eduardo Galeano, que me parece que ilustra mucho lo que nosotros hemos venido haciendo y que ojalá se siga manteniendo. Y es que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo estoy convencida que si nosotros, desde lo individual, desde nuestra identidad personal, nos asumimos como actores principales de la transformación de la enfermería a la enfermería que queremos hacer, que queremos practicar, nosotros vamos a generar fluctuaciones a nuestro alrededor que genera transformaciones en el macromundo. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, yo no sé si me pasé de tiempo, pero pues me parece importante hablarles de todo esto. Muchísimas gracias a la profesora Claudia Marcela por tan excelente conferencia. Estuve mirando que hay algunas preguntitas, pero entonces espéreme, le doy la revisadita en el chat porque no, espéreme. Yo vi como que habían algunas. Buenas tardes, importante la reflexión y los aprendizajes. Buenas tardes, gracias a la Universidad del Quindío por este espacio. Buenas tardes, gracias a la universidad. Pregunta, esta era la que estaba buscando. ¿Esta Listo. política complementa el Plan Nacional de Enfermería 2020-2030? Propende por mejores condiciones laborales y garantiza el posicionamiento de nuestra disciplina. Aquí voy a hacer una aclaración. Es que la política es la que abre el escenario para proponer el Plan Nacional de Enfermería, ¿cierto? O sea, la política son los lineamientos que se han constituido para poder generar un plan y cumplir con la política. O sea, la política hace un diagnóstico de unas necesidades, propone unas soluciones, pero esas soluciones solo se pueden hacer a través de operativizar cómo las vamos a hacer. No basta con decir lo que necesitamos hacer, nos toca decir cómo lo vamos a hacer. Y ese cómo lo vamos a hacer es el Plan Nacional de Enfermería, es el Plan Estratégico Nacional. Si ustedes lo leen, ahí damos cuenta de cómo lo vamos a hacer. Y ese cómo, además quiero volverlo a señalar y reiterarlo, ese cómo no se nos ocurrió a los cuatro sentados allá, ese cómo lo recogimos de todas las posibles soluciones que nos dijeron en los encuentros nacionales que realizamos. Ojalá haya quedado claro. Y sí, la idea es con mejorar condiciones laborales, mejorar nuestra formación universitaria y posgradual y mejorar nuestro liderazgo y nuestra visibilidad. Bueno, sí, esa, según vi, era la única pregunta que tenían. El resto son felicitaciones. Muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Y no, pues en el momento no veo más preguntas en el chat. Les recuerdo a todos los participantes, por favor, llenar el
llenar la asistencia, que les acabé de colocar nuevamente el link de la asistencia. No sé si alguien quiera intervenir en el momento. Mientras tanto, les cuento que el 23 de septiembre es nuestro próximo encuentro. Va a estar el profesor Miguel Ángel Medina Hernández. Él es de México y nos va a hablar sobre nutrición en pediatría. Están todos muy, muy invitados para que asistan. Listo. Entonces, Bueno, un abrazo grande de parte del grupo bueno. GRIEX, le dice Nancy. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Yo, mire, yo quiero terminar diciéndoles que yo estoy convencida que las enfermeras, enfermeros y enfermeras de este país son de una creatividad. Miren, donde hay un enfermero y una enfermera hay éxito. A mí lo que me parece triste es que el éxito, las gracias, o sea, ¿cómo es que se dice el dicho? Que se reciben gracias con Ave Marías ajenas. O sea, hay otros que reciben las gracias con Ave Marías ajenas. Entonces, lo que yo quisiera, desde mi experiencia, es que nosotros tenemos la posibilidad de ser protagonistas de la acción y no por llevarnos el protagonismo, porque no es en esa intención que yo lo estoy señalando, sino en la posibilidad de pensarnos la enfermería que queremos. Atrevámonos a decir lo que no nos gusta de nuestro trabajo, ¿cierto? Nos hemos vuelto tan operativos a veces y a veces no nos sentimos satisfechos, pero no somos capaces de transformarlo. La única forma de transformar, me parece a mí, es también cambiarme a mí, desde mi momento vital y desde mi escenario con el que yo comparto. La teoría de redes, y yo les hablo desde la filosofía, porque estudié filosofía, la teoría de redes actual, que habla de la complejidad, señala un aprendizaje que se lo deberíamos aprender al coronavirus, ¿cierto? Y es que algo pequeñito que se llama coronavirus, que es una fluctuación en el sistema complejo humano, ¿cierto? Y ambiental, tan pequeño como un micras, ha generado una revolución y una transformación tan alta, ¿cierto? De la cual no se escapa el mundo. ¿Qué tal si nosotros nos convertimos en esa fluctuación en nuestro espacio, que se va ampliando, se va ampliando? Hace 3 años nadie hablaba de una política nacional. Hoy estamos por todo el país hablando de esta política y cada vez tenemos más personas que comprenden mejor lo que estamos trabajando y se van adhiriendo al trabajo propio en los modelos de atención de enfermería en sus hospitales y en las direcciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que hablo y hablo y hablo mucho, pero realmente me apasiona el tema y bueno, les agradezco esta oportunidad. María Beatriz, de verdad, muchas gracias. Y a la profesora Carmen Aide, como siempre, me abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí dijo Sue Medina, nos dice que me abrió el panorama y me permitió analizar la problemática que es similar a la población mexicana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sean bienvenidos para la próxima, ¿qué? Reunión, que es dentro de 15 días. Y ya se nos acabó el tiempo, entonces hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.